bienvenidos al presente, donde quiero mostrarles algunas cuestiones de el insert. Bueno, digamos, si entran a Blender y ponen su cubito, podemos largar desde ahí. Vamos a borrar este y vamos a hacer un insert. Recuerden que el insert va a ir donde está el cursor. Si ustedes quieren centrar el cursor, lo hacen fácilmente poniendo con Shift y el botón derecho, va a cualquier lado el cursor. Con Shift y C va al centro. Vamos a habilitar lo que son el seguimiento de acciones. ¿Por qué no me lo habilita? No sé, pero ahí está. Bien. Entonces agregamos un cubo, Shift y la letra A, vamos a cubo, le vamos a dar material. Ahora en material está interesante que podemos también tener la textura. Para habilitar la textura tienen que ir al botoncito de la derecha y ahí habilitan textura. Después lo que también sirve es habilitar el backface cooling, que lo que hace que si tenemos la normal al revés no me va a mostrar esa cara, entonces me voy a dar cuenta que ahí tengo un problema con la normal. Sí, ahora vemos eso. Y acá habilitamos entonces en ambos casos, bueno, el shadow y el cavity, que queden los dos habilitados y más o menos a 2.5, una cosa así, para marcar mejor los bordes. Podemos pasar a modo edición para trabajar con el cubo, ¿sí? Estamos en modo cara, es decir, en modo edición y modo objeto pasamos con la letra Tab. Con la A elegimos todo, apretamos dos veces la A rápido, también lo deseleccionamos, o bien con Alt A deseleccionamos. Supongamos que queremos estas dos caras hacerle un insert en las caras. Este tipo de insert es como que es la continuación de una cara con la otra. Control Z, volvemos para atrás. Si yo aprieto dos veces la I, me cambia el modo del insert y me lo hace sobre cada cara individualmente, ¿sí? Entonces eso es una forma de, si queremos hacer un cajón como el que veíamos antes, lo vamos a poder hacer. Después otra cosa que es con respecto a que lo queremos hacer, digamos, nuestros movimientos. Si aprietan el punto, pueden ser con respecto al punto medio de estas dos caras, a los orígenes individuales, al cursor 3D, etcétera. Digamos lo que, si yo quiero hacer, por ejemplo, que esto se vaya para adentro en un extrude, y lo podríamos hacer con respecto a las caras individuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacemos un extrude y después hacemos un scale y lo hacemos hacia adentro, ¿sí? La S es para escalar. Fíjense, bueno, acá elegí dos caras, digamos, podríamos hacerlas sobre todas, ¿no? Bien, borremos entonces, vamos a modo objeto, estamos en modo objeto, no sé qué hice, scale, pero borrémoslo y volvamos a insertar con Shift A el cubo, vamos a modo objeto, a edición, perdón, y hacemos un insert y ahí insertamos. Ahora si yo hiciera el insert con lo que estaba viendo recién de seguir una cara, no me permite, porque digamos, como es un cubo, no sabe a dónde llevarlo. Entonces si no me está funcionando el insert y es esto lo que estoy queriendo hacer, es por ese hecho, tengo que apretar de vuelta la I y va a solucionarse el problema. Ok, entonces acá estoy en modo, tengo estas 6 caras seleccionadas, estoy en modo edición y lo que quiero hacer ahora es entonces mandarla para adentro con un extrude. Entonces el extrude, vamos con el extrude de la E y después la G, y después la S de escala para adentro. Si yo apretara SS, sí hace lo mismo, pero bueno, S lo mando para adentro, está en el centro
Ahora si quiero cortar, por ejemplo, para hacer como que fueran tablas, con control R me permite seleccionar en qué dirección cortar, y con la bolita del ratón, perdón, la ruedita del ratón, puedo seleccionar cuántas caras quiero. Las puedo mover o bien dejarlas centradas. Aprieto de vuelta y quedaron, ¿sí? Estoy haciendo control Z para que me las elija. Si yo acá escalo, pongo S de escal y lo hago en la dirección Z, es decir, aprieto la Z, le puedo poner la escala que la haga en 0, pero fíjense que acá me junto todo. ¿Y eso por qué es? Porque está que elija el tema del punto medio. Si esto lo pusiera como origen individual, ya me escalaría cada tramo individualmente. Recuerden que con el punto puedo también elegir eso mismo. Con la coma podría elegir otras cosas, ¿sí? Bueno, punto y coma está bueno. Entonces ahora voy a escalar con S y le voy a poner en el eje Z y 0. Entonces me saca ya esos cortes inclinados que quedan como mal. Pero nada, tampoco está mal, tampoco es que estén mal. Si quisiera darle un toque de como que están a distintos niveles las tablas, podría elegirlas de esta manera y hacer también un extrude como hicimos anteriormente. Ok, entonces hacemos el extrude, la voy a meter un poquito más, le doy enter. Entonces ahora con el scale la muevo. Ahora fíjense lo que pasa acá, me está moviendo como un insert, y eso porque están en individual. Vamos al punto medio a ver si hace lo que yo quiero, y está haciendo lo que yo quiero. Es medio exagerado porque las tablas tan corridas no deberían estar, pero no importa. Ahora, ¿qué pasa si le queremos dar color? Control S, vamos salvando, ¿no? Un color, digamos, traído de una paleta, ¿sí? Entonces vamos a shading. Como lo tengo acá en la parte de colores, perdón, en la parte de colores lo tengo que sea con los colores sean con nodos. Entonces si yo voy a shading voy a poder ver los nodos, ¿sí? Bueno, acá entonces lo que vamos a hacer es agregar en shading, agregamos para este objeto que lo tenemos en modo edición, le agregamos uno nuevo, ¿sí? Y acá bajamos nuestra paleta que le hemos descargado de internet, un JPG, y que al traerla acá, digamos, me lo transforma ya directamente en un nodo que, conectado a mi color base, es el que controla, digamos, los colores que vemos en nuestros objetos. Es una paleta, así que va a haber, digamos, todos los colores. Como es una paleta de baja resolución, en lugar de colocar liner, le colocamos el closet, que es lo más, digamos, al color más cercano. Entonces un poco más, tiene mejor definición, ¿sí?, que colocarlo a liner. Pero ahora no nos damos cuenta. Bueno, ya tengo esta paleta y este color en shading, pero si yo quisiera elegirle un color a esto, lo que tengo que hacer es, no sé qué pasa con mi objeto, vamos a salir al modo objeto, con la N podría haber alguna característica de esto, no lo veo, es decir, ante la duda, no sé si me lo está mostrando en modo local o algo así, y ahí está. Ven, a veces no pueden mirar los objetos que tienen, porque pasa de alguna forma a vista local. Vista local es cuando uno tiene uno o más objetos, digamos, selecciona uno y se concentra en ese objeto.
En este caso no se estaba concentrando en el objeto que yo estaba queriendo ver, así que por eso no me lo mostraba. Entonces cada tanto, si les pasa eso, vayan a Local View y ahí cambian, ¿sí? Local View, Toggle Local View, ¿sí? También lo pueden hacer con la barra hacia la derecha. Bueno, ahora, digamos, en modo edición, si pasamos, en la opción de V-Editing, pasamos a modo edición, sea de acá o con la letra Tab. Al haber elegido los shading que queríamos, digamos que tenemos nuestro objeto con esas elecciones. Si elegimos todo, vemos cómo está desplegado el mapa V. El mapa V es algo en 2 dimensiones que representa nuestro objeto abierto que está en 3. Yo, si me muevo de este lado, puedo elegir todo con la letra A o deseleccionar todo como veníamos haciendo. A ver, no sé si me va a dejar poner esto. Ahí está, N. Si me paso acá, puedo elegir todo, o si me paso acá, puedo elegir todo, y ahí si yo hago un scale, esto se comporta bastante parecido a, digamos, a lo que tengo a mano derecha, acá a mano izquierda en el VMap, que es de 2 dimensiones, es coordenada U y coordenada B. Fíjense que lo estoy con escala haciendo chiquitito. Bueno, lo llevemos a un extremo de que sea tan chiquitita toda la elección que sea un punto. Entonces hacemos scale y ponemos el LED número 0 para hacerlo en escala 0, y este puntito G lo controlamos con G y le damos el color que se quiere. Si yo vengo acá de vuelta, ven, he cambiado el color de mi cubo. Bueno, acá acá podría elegir algo particular, por ejemplo, para estas tablas. Les cuento algo, no me está dando bolilla al tema del mouse, de la ruedita de arriba. Entonces voy a volver a hacer el truquillo del View, Local View. Como que estoy orientado solamente en este objeto, ¿sí? Supongan que elijo estas caras, ¿no? Solamente estas caras, y quiero cambiarles el color. Bien, acá, cuando voy acá, esas caras son parte del resto, pero yo ahora, al tener elegido solamente esas y al hacer G, las puedo mover distinto a esas caras. Bueno, no sé qué me está haciendo, me parece que están todas elegidas, por eso. Ahí está. Si quiero solamente elegir estas, con Shift y botón izquierdo elijo solamente esas. Bueno, de este lado van a estar elegidas esas solamente. Entonces con la letra G podría le elijo con A de vuelta todo, Scale 0, y ahora con G muevo hacia la paleta donde quiera, ¿sí? Me voy de vuelta acá, con Tab paso a modo objeto, y fíjense que he cambiado mi cubo eligiendo solamente esas paletas, esas tablas. Está bueno el tema este de tener la paleta, porque la paleta es de muy baja resolución y rápidamente cambiamos los colores, siempre haciendo scale a 0 para que sea un punto en la paleta y bueno, llevarla a lo que uno quiere. Entonces el punto me trae este menú que es medio point, que es individual o lo que sea, que escape es exactamente igual que esto, ¿sí? La coma me trae a otras cuestiones, por ejemplo, que sea grande con respecto a la normal. Normalmente está en global, pero si por ejemplo quisiera hacer esto, que lo hemos visto, digamos, de llevar un extrude con G, ahora va a ser respecto a las normales, es decir, ahí sí lo voy a hacer respecto a las normales como lo hicimos recién, con G y la orientación de un eje. Al apretar 2 veces la misma orientación, si hemos cambiado la referencia del eje, va a cambiarse, ¿no? Así que bueno, entonces
normalmente esto está con respecto al global, pero si lo hacemos con respecto a la normal es la cara, es la perpendicular a la cara que estamos viendo, ¿sí? Esa es la normal. Bueno, está muy útil estos atajos de teclado y estas cosas que se pueden hacer con una paleta de colores. Obviamente que con los nodos se pueden hacer muchísimas cosas en la parte de colores, pero esto es más que nada para simplificar, digamos, la tarea, sobre todo cuando se hacen, digamos, objetos para juegos y esas cosas que se lo quieren hacer rápido. Así que bueno, si les gustó, dedito para arriba, gracias por ver el canal, hasta la próxima.